Bienvenidos al comentario bíblico adventista de nuestra lección número 13, titulada El Tabernáculo. Con esta reflexión, llegamos al final de un trimestre cargado de bendiciones, de temas profundos y de mensajes que, sin duda, han dejado huella en nuestra vida espiritual. Durante estas 13 semanas, hemos recorrido pasajes de la Escritura que nos han mostrado la fidelidad de Dios, su carácter de amor y la importancia de caminar siempre bajo su dirección. En este ministerio de Aprendiendo de Jesús, nuestro anhelo es seguir compartiendo la palabra de manera sencilla, clara y práctica para que cada día podamos fortalecernos espiritualmente y estar mejor preparados para los desafíos que enfrentamos como hijos de Dios. Queremos agradecerte de todo corazón por tu apoyo, por estar aquí, por comentar, por darle like y sobre todo por compartir estos estudios, porque así nos ayudas a que más personas puedan conocer de Jesús y hallar esperanza en su palabra. Ahora, en esta última lección, nos adentramos en un tema impresionante: el tabernáculo. No fue solo una estructura en medio del desierto, sino un poderoso símbolo de la presencia de Dios, habitando entre su pueblo. En sus cortinas, sus muebles y en cada detalle se revelaba el plan de redención y se anunciaba la venida de aquel que sería el verdadero tabernáculo entre nosotros, Cristo Jesús. Hoy, al cerrar este trimestre, somos invitados a contemplar cómo ese Dios eterno y glorioso sigue deseando habitar en nuestro corazón, transformando nuestra vida en un santuario vivo de su gracia y de su amor. Éxodo 35. Toda la congregación. Ahora los israelitas estaban listos para comenzar a construir y levantar el tabernáculo que ya se había planeado, pero cuya ejecución se había demorado a causa de su apostasía. Puesto que todos tenían un interés vital en la construcción del tabernáculo debido a su participación mediante sus ofrendas y su trabajo, Moisés convocó al pueblo para darle las instrucciones preliminares. 6 días. Los hebreos habrían de estar ocupados en una empresa sagrada y podrían llegar a pensar que esta fuese una excusa para trabajar en sábado, pero no debían permitir que la naturaleza sagrada de su obra los engañara llevándolos a descuidar la sagrada observancia de ese día o a pisotear las horas sagradas. En esto, hay una lección para los ministros y las demás personas que hacen la obra de Dios en el día de Dios. La construcción del tabernáculo, mediante diversos expertos y con diferentes materiales, era un asunto secular y por lo tanto no constituía una ocupación apropiada para el santo día de Dios. No encenderéis fuego. Antaño encender un fuego exigía considerable esfuerzo. El clima relativamente cálido de la zona del Sinaí hacía innecesaria la calefacción, y el fuego solo hubiera servido para cocinar, puesto que no era indispensable para la salud comer alimentos calientes en tal clima. No se debía preparar comida caliente en sábado. Este mandato es observado estrictamente todavía, aún en lugares de clima frío, por los judíos caraítas, quienes no permiten encender ni luz ni fuego en sus casas durante el día sábado. Sin embargo, muchos judíos consideran que esta orden era de carácter transitorio y encienden luces y fuego, incluso en Israel. Pero los judíos ortodoxos estrictos no cocinan hoy ningún alimento en día sábado. Las estacas. Se trata de estacas clavadas en el suelo para sostener las cuerdas que, a su vez,
mantenían en su lugar la tienda que cubría el tabernáculo y los postes del cerco del atrio. Hilaban. El hilado era una ocupación habitual entre las mujeres de ese tiempo, desde las más ricas hasta las más humildes. Había trabajo para todos en la construcción del tabernáculo y de sus enseres. Dios considera que toda obra realizada para Él es de gran valor e importancia, ya sea la contribución de los príncipes, que trajeron piedras de ónice y piedras preciosas y las costosas especias aromáticas, o el trabajo de las humildes mujeres, que hilaron pelo de cabra, ofrenda voluntaria. El espíritu de generosidad manifestado por el pueblo de Israel debe haber agradado a Dios, porque Dios ama al dador alegre. No significa tanto la cantidad que se da, como el espíritu con el que se lo da. La buena voluntad y la fidelidad son lo que hace aceptable nuestro servicio a Dios, y Él nos recompensa de acuerdo con la generosidad del propósito divino. Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio. Estas palabras nos recuerdan que todo lo humano tiene un principio. Solo aquel que está entronizado como el soberano Señor del tiempo no tiene principio ni fin. De modo que las palabras con que comienzan las Escrituras trazan un decidido contraste entre todo lo que es humano, temporal y finito, y lo que es divino, eterno e infinito. Al hacernos recordar nuestras limitaciones humanas, esas palabras nos señalan a aquel que es siempre el mismo y cuyos años no tienen fin. Nuestra mente finita no puede pensar en el principio sin pensar en Dios, pues Él es el principio. La sabiduría y todos los otros bienes tienen su principio con Él. Y si alguna vez hemos de asemejarnos de nuevo a nuestro Hacedor, nuestra vida y todos nuestros planes deben tener un nuevo principio en Él. Tenemos el privilegio de disfrutar de la confiada certeza de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Nunca olvidemos el hecho sublime implícito en estas palabras. En el principio, Dios. Este primer versículo de las Sagradas Escrituras hace resaltar decididamente una de las seculares controversias entre los cristianos que creen en la Biblia, por un lado, y los escépticos ateos y materialistas de diversos matices por el otro. Estos últimos, que procuran en diferentes formas y en diversos grados explicar el universo sin Dios, sostienen que la energía es eterna. Si esto fuera verdad, y si la materia tuviera el poder de evolucionar, primero de las formas más simples de la vida, yendo después a las más complejas hasta llegar al hombre, ciertamente Dios sería innecesario. Afirma que Dios es antes de todo lo que existe, y que es, en forma excluyente, la única causa de todo lo demás. Este versículo es el fundamento de todo pensar correcto en cuanto al mundo material. Aquí resalta la impresionante verdad de que, al formar el mundo, Dios no se valió de materia preexistente. Ninguna declaración podría ser más apropiada como introducción de las Sagradas Escrituras. Al principio el lector conoce a un ser omnipotente, que posee personalidad, voluntad y propósito, existiendo antes que todo lo demás, y que por lo tanto, sin depender de nadie más, ejerció su voluntad divina y creó los cielos y la tierra. No debiera permitirse que ningún análisis de cuestiones secundarias concernientes al misterio de una creación divina, ya sea en cuanto al tiempo o al método, oscureciera el hecho de que la verdadera línea divisoria entre una creencia verdadera y una falsa
acerca del tema de Dios y el origen de nuestra tierra consiste en la aceptación o el rechazo de la verdad que hace resaltar este versículo. Aquí mismo debiera expresarse una palabra de precaución. Durante largos siglos, los teólogos han especulado con la palabra principio, esperando descubrir más de los caminos misteriosos de Dios, de lo que la sabiduría infinita ha visto conveniente revelar. Por ejemplo, véase en la nota adicional, al final de este capítulo, lo expuesto en cuanto a la teoría de la creación basada en un falso cataclismo y restauración. Pero es ociosa toda especulación. No sabemos nada del método de la creación, más allá de la sucinta declaración mosaica. Dijo Dios, y fue así, que es la misteriosa y majestuosa nota dominante en el himno de la creación. Establecer como la base de nuestro razonamiento que Dios tiene que haber hecho así y asá al crear el mundo, pues de lo contrario, las leyes de la naturaleza hubieran sido violadas, es oscurecer el consejo con palabras y dar ayuda y sostén a los escépticos, que siempre han insistido en que todo el registro mosaico es increíble, porque, según se pretende, viola las leyes de la naturaleza. ¿Por qué deberíamos ser más sabios que lo que está escrito? Muy en especial, nada se gana con especular acerca de cuándo fue creada la materia que constituye nuestro planeta. Respecto al factor temporal de la creación de nuestra Tierra y todo lo que depende de esto, el Génesis hace dos declaraciones. 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Los pasajes afines no añaden nada a lo que se presenta en estos dos textos en cuanto al tiempo implicado en la creación. A la pregunta, ¿cuándo creó Dios los cielos y la tierra? Y a la pregunta, ¿cuándo completó Dios su obra? Tan solo podemos contestar, acabó Dios en el día séptimo la obra, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Estas observaciones acerca del relato de la creación no se hacen con el propósito de cerrar el debate, sino como una confesión de que no estamos preparados para hablar con certeza si vamos más allá de lo que está claramente revelado. El mismo hecho de que tanto dependa del relato de la creación, aún el edificio completo de las Escrituras, impulsa al piadoso y prudente estudiante de la Biblia a restringir sus declaraciones a las palabras explícitas de las Sagradas Escrituras. Ciertamente, cuando el amplio campo de la especulación lo tienta a perderse en divagaciones, en áreas no diagramadas de tiempo y espacio, no puede hacer nada mejor que enfrentar la tentación con la sencilla réplica. Escrito está, siempre hay seguridad dentro de los límites protectores de las comillas bíblicas. Creó Dios. El verbo crear viene del hebreo bara, que en la forma en que se usa aquí, describe una actividad de Dios, nunca de los hombres. Las mismísimas primeras palabras de la Biblia establecen que la creación lleva la marca de la actividad propia de Dios. El pasaje inicial de las Sagradas Escrituras familiariza al lector con un Dios, a quien deben su misma existencia todas las cosas animadas e inanimadas. La tierra aquí mencionada, evidentemente, no es el terreno seco, que no fue separado de las aguas hasta el tercer día, sino todo nuestro planeta. Éxodo 40.
acabó Moisés. La construcción del tabernáculo fue completada antes de que se lo levantara, después de que el Evangelio haya sido predicado a todo el mundo. Los escogidos serán juntados. Entonces, toda piedra viva que haya sido labrada y acabada de acuerdo con el modelo divino, ocupará su lugar en el templo de Dios. Estamos ahora construyendo los caracteres que un día habrán de formar parte de aquella morada eterna. Una vez que se haya completado el trabajo preparatorio, relacionado con el reino de Dios, de acuerdo con el plan, no se tardará en establecer ese reino en toda su gloria. Cristo aparecerá entonces, y su pueblo aparecerá con él. Así como la construcción del tabernáculo lo preparó para que fuese la morada del Señor, así también la glorificación de la Iglesia abrirá el camino para que el tabernáculo de Dios esté con los hombres. Así como el pueblo participó con Moisés en la construcción del santuario terrenal, así también Cristo nos invita a ser colaboradores con Él en la edificación de su iglesia. Cuando el tabernáculo fue erigido, no le faltaba nada para ser perfecto. Así será cuando la iglesia finalmente sea glorificada, la gloria de Jehová. Con cuántas ansias debe haberse agolpado el pueblo para contemplar la sagrada estructura. Y mientras contemplaban con reverente satisfacción, la columna de nube flotó majestuosamente sobre el tabernáculo, descendió y lo envolvió. De esta manera, Dios demostró su aprobación de todo lo que se había hecho. El Señor aceptó la casa que le había sido preparada y entró en ella. Con profunda emoción, el pueblo vio la señal de que la obra de sus manos había sido aceptada. Ahora se daba cuenta de que Dios mismo habitaría entre ellos y los acompañaría en su viaje. El libro del Éxodo concluye adecuadamente con una sublime manifestación de la gloria y del poder de Dios. Termina como terminará la historia de este mundo, con el descenso de la gloria del Señor para morar entre los hombres. El llamado de Dios a participar en su obra, cuando leemos Éxodo 35, notamos que Moisés convoca a toda la congregación de Israel para recordarles que, aunque estaban a punto de emprender una obra sagrada, como lo era la construcción del tabernáculo, debían hacerlo bajo la dirección y el orden de Dios. No se trataba solo de levantar una estructura, sino de levantar un testimonio vivo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Este detalle es profundamente significativo, porque nos enseña que toda obra que emprendemos para el Señor debe estar precedida por obediencia y por un corazón dispuesto. Dios no necesitaba de las manos humanas para construir una tienda en el desierto. Él, que había abierto el mar rojo y hecho descender maná del cielo, podía haber hecho aparecer el tabernáculo con un simple mandato de su voz. Sin embargo, eligió involucrar al pueblo, darle a cada hombre y a cada mujer la oportunidad de ofrecer lo mejor que tenían, ya fuera en forma de piedras preciosas, de telas finas, de madera, o incluso en el humilde trabajo de hilar pelo de cabra. Con esto, Dios nos recuerda que cada aporte, por pequeño que parezca, tiene un valor eterno cuando se ofrece con amor. La primera lección que emerge de este relato es que la vida cristiana no es pasiva. No somos espectadores en el plan de salvación, sino participantes activos. El mismo Dios que puso su gloria en medio del campamento de Israel, hoy nos llama a ser parte de la construcción de su reino. Y aquí surge una pregunta esencial.
¿Qué estamos aportando nosotros al santuario espiritual de Dios? El peligro de descuidar lo sagrado. Un aspecto interesante que Moisés enfatiza al pueblo es la observancia del sábado. Israel debía trabajar 6 días, pero detenerse el séptimo, aun cuando la obra era sagrada. La construcción del tabernáculo, aunque santa en propósito, no podía desplazar la obediencia al mandamiento de Dios. El principio es claro. Nada, ni siquiera la obra para Dios, puede convertirse en excusa para desobedecer a Dios. ¿Cuántas veces nosotros caemos en ese mismo error? Hay quienes se enredan tanto en hacer cosas para Dios que terminan olvidando ser lo que Dios quiere que sean. Podemos servir en la iglesia, predicar, cantar, ayudar en proyectos sociales. Pero si no aprendemos a descansar en la voluntad de Dios, a detenernos y a honrarlo en su tiempo santo, corremos el riesgo de transformar lo sagrado en simple rutina humana. El mensaje aquí es liberador y al mismo tiempo confrontador. No se trata solo de trabajar para Dios, sino de obedecerlo plenamente. El servicio cristiano auténtico no reemplaza la comunión con el Creador. Por el contrario, surge de ella. El sábado en Éxodo 35 no era una carga, sino un recordatorio de que todo lo que el pueblo hacía tenía sentido únicamente porque Dios estaba en medio de ellos. La lección del fuego y el descanso en Dios, el mandato de no encender fuego en sábado, puede parecer extraño para nuestra mentalidad moderna. Sin embargo, detrás de esa instrucción había un principio poderoso: aprender a confiar en Dios y a descansar plenamente en Él. El fuego, que en ese contexto se usaba principalmente para cocinar, simbolizaba la autosuficiencia humana. Dios les estaba diciendo: confíen en mí, yo soy quien los sostiene, no su esfuerzo ni su ingenio. Hoy también luchamos con encender nuestros fuegos en sábado, aunque de maneras distintas. Encendemos fuegos de preocupación, de ansiedad, de trabajo desmedido, de búsqueda constante de éxito. Pero el Señor nos recuerda que hay un tiempo para detenernos y reconocer que Él es quien provee. La verdadera adoración incluye confiar en que, aun si no producimos, Él sigue siendo nuestro sustento. Este principio nos llama a replantear nuestro ritmo de vida. ¿Estamos descansando en la promesa de Dios o vivimos encendiendo fuegos que nos consumen? El descanso sabático no solo es una pausa semanal, es un recordatorio de que no somos esclavos del trabajo, ni del éxito, ni de las presiones de la vida. Somos hijos de un Dios que sostiene el universo y que, en su gracia, nos invita a descansar en Él. La belleza del trabajo compartido. El texto también resalta cómo hombres y mujeres participaron en la obra del tabernáculo. Desde los príncipes que trajeron piedras preciosas hasta las mujeres humildes que hilaban pelo de cabra, todos encontraron un lugar. La obra de Dios no hace distinciones de clase, de posición o de capacidad. Lo único que pide es un corazón dispuesto. Esto debería cambiar radicalmente la manera en que miramos el servicio en la iglesia. A veces pensamos que solo quienes predican o cantan desde el púlpito tienen un papel importante. Sin embargo, el relato del tabernáculo nos enseña que el reino de Dios avanza gracias a la fidelidad de los muchos, que, desde la humildad, aportan lo que tienen. La iglesia no se edifica con talentos espectaculares, sino con corazones generosos y obedientes. Aquí también hay un llamado a valorar nuestra contribución,
por pequeña que parezca. Tal vez nunca subas a un púlpito, pero tu oración ferviente, tu visita silenciosa a un enfermo, tu palabra de ánimo a un hermano caído, o tu esfuerzo en limpiar un espacio para el culto, son, a los ojos de Dios, piedras preciosas en la construcción de su tabernáculo. No menosprecies tu parte. Dios no lo hace. El principio de toda obra, Dios mismo. Al conectar este relato con Génesis 1, descubrimos un principio trascendental. En el principio, Dios, antes de todo, antes de la materia, antes de las estrellas, antes de la vida, estaba Dios. Esta afirmación no solo es teológica, sino existencial. Nos recuerda que nuestra vida, nuestras obras y nuestros proyectos solo encuentran sentido cuando comienzan en Dios. El tabernáculo en el desierto no fue levantado por la genialidad de los hebreos ni por la simple acumulación de materiales. Fue levantado porque Dios lo ordenó, porque Dios inspiró y capacitó a hombres y mujeres para hacerlo. Así también, nuestras vidas deben ser construidas desde Dios, no desde nuestro propio esfuerzo. El mundo moderno nos empuja a edificar sobre la base de nuestros logros, títulos, posesiones o relaciones. Pero el principio bíblico es otro. El único fundamento sólido es Dios mismo. Todo lo demás es arena que el tiempo y las tormentas pueden arrastrar. ¿En qué estás edificando tu vida? ¿Sobre la roca eterna o sobre estructuras pasajeras? La gloria de Jehová llena el tabernáculo. Cuando llegamos a Éxodo 40, encontramos uno de los momentos más sublimes de la historia bíblica. La gloria de Jehová descendiendo y llenando el tabernáculo. El pueblo vio con sus propios ojos que Dios aceptaba la obra de sus manos, no porque fuera perfecta en técnica, sino porque había sido realizada en obediencia y con un espíritu de entrega. Este momento anticipa lo que sucederá al final de los tiempos, cuando la gloria de Dios descienda nuevamente para habitar con los hombres en la eternidad. Pero también tiene un mensaje para nuestro presente. Dios desea llenar con su gloria el tabernáculo de nuestra vida. Él no busca templos de piedra, sino corazones que se conviertan en su morada. El contraste aquí es poderoso. Un tabernáculo hecho de telas, maderas y metales se convirtió en la casa del Dios infinito. Si eso fue posible en un objeto material, ¿cuánto más en un corazón humano dispuesto? Pablo lo reafirma siglos después, cuando dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esto significa que la misma gloria que descendió en el desierto quiere llenar nuestra vida hoy, la aceptación divina de nuestra entrega. El descenso de la gloria fue la señal de que Dios aceptaba lo que el pueblo había ofrecido. No hay experiencia más transformadora que saber que Dios aprueba y recibe nuestra vida. Esa aceptación no se basa en la perfección de nuestras obras, sino en la fidelidad de nuestro corazón. El pueblo no construyó un tabernáculo sin errores. Seguramente hubo costuras torcidas, piezas que no encajaban perfectamente, detalles humanos que revelaban imperfección. Pero aún así, Dios descendió. Esto es un reflejo del Evangelio. Aunque nuestras vidas tienen grietas, manchas y debilidades, si se las ofrecemos a Dios con un espíritu sincero, Él las llena con su gloria. No debemos esperar a ser perfectos para acercarnos al Señor. Es su presencia la que perfecciona. Es su gloria la que transforma. El tabernáculo,
Fue glorioso no por los materiales costosos, sino porque Dios lo habitó. Tu vida puede ser humilde y frágil, pero cuando Dios entra en ella, se convierte en morada de su gloria, la obra inacabada de nuestro carácter. Éxodo 40 nos recuerda que así como Moisés terminó la construcción del tabernáculo antes de levantarlo, también nosotros estamos en un proceso de construcción. La Biblia nos llama piedras vivas, que un día serán colocadas en el templo eterno de Dios. Eso significa que cada decisión, cada acto de fidelidad, cada sacrificio y cada acto de amor forman parte de la edificación de nuestro carácter para la eternidad. Hoy estamos en el taller de Dios. Cada prueba, cada proceso, cada desafío es un cincel que nos va dando forma. A veces el golpe duele, pero es necesario para que podamos encajar en el diseño perfecto del maestro constructor. Y así como llegó el día en que el tabernáculo fue erigido y glorificado, llegará también el día en que nuestra vida será levantada en gloria junto con Cristo. El final de la historia y el comienzo de la eternidad. El libro de Éxodo termina con la gloria de Dios llenando el tabernáculo. Y eso es un anticipo de cómo terminará la historia de este mundo. La Biblia dice en Apocalipsis que llegará el día en que el tabernáculo de Dios estará con los hombres y Él morará con ellos. Ese será el clímax de toda la historia de la humanidad. No más pecado, no más separación, no más dolor. Dios mismo será nuestro compañero eterno. Esta esperanza debe transformar nuestra manera de vivir ahora. Si sabemos que la gloria de Dios descenderá al final, debemos vivir cada día anticipando esa gloria. El cielo no es solo un destino futuro. Es una realidad que comienza cuando permitimos que Dios habite en nosotros hoy. Una invitación a comenzar de nuevo. El mensaje de Éxodo 35, Éxodo 40 y Génesis. Uno nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con Dios. Nos recuerda que somos llamados a participar en la obra de Dios con lo que tenemos. Debemos obedecer a Dios incluso por encima de lo que consideramos sagrado. El verdadero descanso está en confiar plenamente en Él. Cada aportación, grande o pequeña, es valiosa cuando se ofrece con amor. Todo comienza con Dios, el único fundamento sólido de nuestra vida. Su gloria desea llenar nuestra vida, aún en medio de nuestras imperfecciones. Estamos siendo preparados como piedras vivas para su templo eterno. La historia terminará con Dios, habitando para siempre entre nosotros. Hoy, la invitación es clara. Comienza de nuevo con Dios. Así como, en el principio, Dios dio origen a todo, también puede dar origen a una nueva etapa en tu vida. No importa cuánto hayas fallado, cuán débil te sientas o cuán insignificante consideres tu aporte, si entregas tu corazón, Él lo llenará con su gloria. Permite que el Creador del universo levante en ti un tabernáculo vivo, donde su presencia sea evidente para todos los que te rodean. Vive cada día sabiendo que tu vida tiene propósito eterno y que tu historia terminará, como Éxodo, con la gloriosa presencia de Dios habitando en medio de su pueblo. Queridos hermanos y amigos, hemos llegado al final de este trimestre y con ello al cierre de nuestra lección número 13.
Ha sido un recorrido lleno de enseñanzas profundas, reflexiones espirituales y momentos en los que la palabra de Dios nos ha recordado una y otra vez que no estamos solos. Su presencia sigue guiando, sosteniendo y habitando en medio de su pueblo. El tabernáculo fue un símbolo de esperanza en el pasado, y hoy nos recuerda que Dios desea habitar en nuestro corazón cada día. En Aprendiendo de Jesús, queremos seguir creciendo contigo, continuar estudiando la Biblia juntos y compartir mensajes que fortalezcan nuestra fe. Tu apoyo ha sido fundamental. Gracias por tus oraciones, por tus comentarios, por darle like y sobre todo, por compartir este contenido con otras personas que necesitan escuchar del amor de Cristo. La invitación es clara. Sigamos caminando juntos. Que este ministerio sea una familia espiritual, donde nos animemos unos a otros, donde aprendamos cada día de Jesús y nos preparemos para su pronto regreso. Te invitamos a seguir conectado, a invitar a otros y a hacer de este espacio un medio para llevar luz y esperanza a muchos corazones. Que la gloria de Dios llene tu vida y que juntos sigamos siendo parte de este maravilloso ministerio.